Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Capítulo 6 de San Juan pasa abruptamente de un momento de gloria de Jesús, lo quieren hacer rey, después que les dirá de comer con unos pocos panes y pescados. En 24 horas podríamos decir a uno de los momentos más tristes del Evangelio. Jesús que es abandonado, que hay una deserción masiva, que seguramente comenzaría de a poco, pero que se le ha ido contagiando. Jesús promete la Eucaristía y no entienden. Dice el Evangelio, decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? De las pocas veces que encontramos rechazo a las enseñanzas de Jesús, pero no de parte de los enemigos, de los fariseos, sino de quienes lo han seguido entusiasmados. O sea, las mismas personas que hace 24 horas lo querían hacer rey. Les choca, no les cierra, les hace ruido eso de ser el pan de vida. En vez de preguntar más con mente abierta, se van cerrando en su cabeza y en su corazón. Dice el Evangelio, Jesús, sabiendo que lo que sus discípulos murmuraban, sus discípulos, les dijo, esto les escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando viene el Hijo del Hombre? Subir donde antes estaba. O sea, esto que sí es sobrenatural, pero claro, comparado con el misterio divino no es tan... ¿Cómo puede ser? Es como si Jesús quisiera levantarles un momento la mirada, pero no hay caso. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que dije son espíritu y vida. O sea, si miran las cosas terrenalmente, desde la perspectiva de la carne, y no van a entender nada, pero es el Espíritu el que da vida. Sí, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Repito, Jesús está hablando de gente que lo seguía, pero que no creía de verdad, que tenía una fe muy superficial, muy epidérmica, casi diría frívola. Y San Juan comenta, en efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que creían, los que no creían, y quién era el que lo iba a entregar. Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno, no se engaña. La cuestión es que se produce una desbandada, y dice el Evangelio, desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Desde el momento, podríamos decir, de fracaso, momento en que los apóstoles permanecen fieles, son leales a Cristo, a pesar de que todo invita a irse, a que la actitud de los demás los arrastre. Y Jesús quiere provocar en ellos un acto explícito de lealtad, de fidelidad, de adhesión, porque no basta seguir con él por costumbre. Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse?
Y se lo dice de todo corazón. O sea, no están obligados a seguirme. Esto es libre. La entrega a Dios es voluntaria. El reino de los cielos. Simón Pedro, que pienso yo que es de las intervenciones más gloriosas de su vida, le responde: Señor, ¿a quién iremos? Es que no hay alternativa, es vos o nadie, no hay otro. Eso podemos no entender, pero tú tienes palabras de vida eterna. Nos hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús, te elegimos y queremos ser fieles. No te fallamos, no te abandonamos, te volvemos a elegir. Aunque San Pedro podría haber añadido, aunque tampoco entendemos mucho. Este pasaje es aplicable, así como los apóstoles en aquel momento, a nosotros, cristianos del siglo XXI. En realidad todos los tiempos, porque todos los tiempos tienen lo suyo. Pero hoy parece que las cosas a Dios le van mal en el mundo en popularidad, al menos en Occidente. Corrientes de pensamiento, modas morales, costumbres, popularidad de la fe, índices de práctica religiosa, escándalos en la misma iglesia, leyes inhumanas que se van esparciendo por el mundo. Y podríamos decir, no está de moda ser cristiano. Ahora les ha tocado cobrar a los evangelistas con la serie El Reino. Pero en el fondo es lo mismo, pegar a los creyentes. Hoy es posible desanimarse, quedarse perplejo, que Dios se ha olvidado del mundo. ¿Qué pasa con el, entre comillas, silencio de Dios? Parece que Dios estuviera mudo. Dios no hace nada para evitar el éxodo de los creyentes. Está claro, contemplando la historia, que en los planes de Dios, las temporadas de alejamiento colectivo, que son recurrentes, son tiempos de purificación de la Iglesia, tiempos de maduración de la fe, tiempos de grandes santos. Y para todos son tiempos de lealtad, de grandeza personal. Lealtad, una de las virtudes más valiosas y de las menos valoradas actualmente. ¿Por qué de las menos valoradas? Porque si la libertad está mal entendida, parecería exigir que necesitamos romper todos los vínculos para ser libres de verdad. Es decir, que todo vínculo personal debería ser rompible según mi conveniencia, mis ganas, mi interés, y nada debería atarme. Con lo cual es una locura. Porque el amor es lo que realiza el hombre y el amor supone vínculos. Entonces, la lealtad es la virtud que da solidez a las relaciones humanas. Y obviamente las relaciones divinas, para con Dios. A los vínculos. Una persona leal no le falla al otro. Todos añoramos personas leales y queremos ser leales. No traiciona, no abandona, es confiable. Es de los mayores elogios que se puede hacer de alguien. Che, en fulana podés confiar. Me impresionó que el libro de Stephen Covey, Hijo, de los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. En un momento da consejos para la amistad. Muy poquitas cosas. Pero obviamente una de las claves es ser leal. Punto. ¿Quieres ser altamente efectivo en tus relaciones con los demás? Sé leal. Bueno, una persona leal es confiable. Y eso se pone en manifiesto sobre todo en los momentos difíciles, duros, de fracaso.
Así como los amigos se conocen en los malos momentos. Conozco a mis amigos cuando ellos no pueden esperar nada de mí. Bueno, leales, otra vez hablaremos de lealtad con los demás. Vamos a hablar de lealtad para con Dios. ¿Es fiable tu fe? ¿Sos confiable para Dios? Fíjate que lo mejor que le podemos ofrecer a Dios, pienso que lo que Dios más valora de nosotros, no somos genios, tenemos miserias, cometemos pecados, pero queremos ser leales. Reconocemos nuestra miseria y nos agarramos de sus manos y no lo abandonamos. Hace ya casi 2000 años, San Pablo, contemplando el rechazo del pueblo judío, se planteaba en la carta a los romanos, decía, me pregunto, ¿Dios habrá rechazado a su pueblo? Dice, nada de eso. Dice, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo. No, Dios es leal. Entonces, San Pablo recuerda la historia de Elías, profeta. Si ustedes no saben acaso lo que dice la Escritura en la historia de Elías, él se quejó de Israel delante de Dios diciendo, Señor, han matado a tus profetas, destruyeron tus altares, he quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. ¿Y qué le respondió el oráculo divino? Y cita la Escritura, me he reservado 7.000 hombres que no doblaron su rodilla ante Baal. Así en el tiempo presente hay también un resto elegido gratuitamente. Y esto que dice San Pablo de aquel momento, claro, vale para toda la historia. Dice, hoy somos mucho más de 7.000 hombres y mujeres que no hemos doblado la rodilla ante Baal. ¿Tú te acordás de Elías? Siglo IX antes de Cristo, está solo, tiempos del rey Acab. El rey se casa con una mujer extranjera que lo lleva a adorar a Baal, acaba matando a todos los profetas de Israel, queda solo Elías, que le propone al pueblo judío un desafío de milagros. Es estelar, que se puede hacer una película con esto, porque y están los 500 profetas de Baal, él por otro lado, propone que haya un sacrificio, que se ponga sacrificio en el altar, y aquel al que el Dios encienda en fuego para consumir el holocausto, es claro que es Dios. Como se hace, fracasan los de Baal, gran milagro el de Elías, el pueblo se rebela contra Baal, mata a los 500 profetas. Pero ¿qué pasa? Ni aun con semejante milagro se convierten. En el capítulo siguiente del libro de los Reyes, tiene que escaparse Elías porque lo quieren matar. Y en ese momento Dios le dice, yo preservaré en Israel un resto de 7.000 hombres. Todas las rodillas que no se doblaban ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. Es decir, un puñado de hombres y mujeres fieles, a partir de los cuales reconstituiré mi pueblo de Israel. Y esos somos nosotros. Escribe San José María en Amigos de Dios, es verdad, somos pocos en comparación con el resto de la humanidad. ¿Dónde vas a la humanidad? ¿Cuántos cristianos hay? Pero no la humanidad. Vamos a Córdoba. Vamos a la Universidad Nacional de Córdoba, aquí vecina. ¿Cuántas cristianas católicas practicantes hay ahí metidas? Y la verdad que poquitas comparado con la masa. Y personalmente no valemos nada, no es que seamos estrellas precisamente por eso he predicado siempre, dice, pero la afirmación del maestro resuena con autoridad.
El cristiano es luz, sal, fermento en el mundo. Y un poco de levadura hace fermentar la masa entera. Es un milagro, Dios cuenta con nosotros. Por eso he predicado siempre que me interesan todas las almas, de 100 las 100, sin discriminaciones de ningún género, con la certeza de que Jesucristo nos ha redimido a todos y quiere emplearnos a unos pocos, a pesar de nuestra nulidad personal, para que le demos a conocer esta salvación. Es un misterio, cuenta con nosotros. ¿Lo que somos para tanta gente? Somos pocos. Pero un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y en otro lugar de Amigos de Dios dice, Dios quiere que todos se salven. Esto es una invitación y una responsabilidad que pesan sobre cada uno de nosotros. La Iglesia no es un reducto para privilegiados. No es un refugio atómico en el cual me refugio, me escondo para que estalle la bomba, venga el fin del mundo, se acabe con todo y yo me salvo. Nos salvamos los 4 agarrados la mano rezando. No es un reducto de privilegiados. Dios quiere que todos se salven. Como el fermento, con naturalidad, sin que se note, pero influyendo. San José María hablaba muchísimo de naturalidad, vivir la fe con naturalidad, sin llamar la atención, sin carteles, sin remeras que digan, yo soy católico, no sé, siendo uno más. Pero aclara que eso es muy distinto de camuflarse. Porque evidentemente vivir con naturalidad el cristianismo en un ambiente no cristiano puede resultar choqueante para los demás. Y ese shock es precisamente lo que hará pensar a los demás. Escribe en Camino. Y un ambiente paganizado o pagano, al chocar este ambiente con mi vida, no parecerá postiza mi naturalidad. O sea, no parecerá un marciano. Si te contesto, chocará sin duda la vida tuya con la de ellos. Y ese contraste, por confirmar con obras tu fe, es precisamente la naturalidad que te pido. Pero ese contraste. Se hablaba con una chica de 6º año de colegio y al final me dice, padre, me preocupa el año que viene, la universidad. No me acuerdo qué expresión usó, pero es una expresión parecida a cómo mantener la fe, o sea, cómo no perder la fe en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces se ve venir un ambiente adverso, a veces sola, en cursos agresivamente paganos, un ambiente difícil. No le doy consejos de vida espiritual, que siga formándose, que sí conserve un ambiente sano alrededor, pero termino diciendo, no te limites a una actitud defensiva. Tenés que dar la cara por Dios, hacerlo presente, porque para algunos serás la persona católica que ha pasado más cerca de su vida. O sea, no hay otra. Si te camuflas, si te escondes, si disimulas, estás privando a muchas personas de un testimonio que necesitan. Yo me decía una vez una chica en la UBA, de primer año, ya estábamos llegando hasta fin de año, y me dice, padre, ¿sabe que una compañera de facultad el otro día me dijo, cuando te conocí pensé que estabas loca? Ahora he empezado a arrepentirme de cosas que hice en mi vida. Solamente de verla, de funcionar. Y otra le había dicho, sos la primera persona que encuentro en mi vida que piensa como vos. Bueno, genial, por fin consiguió una. Pero dar la cara, no borrarse. Otra vez hablaba con un chico, era un varón de 6º año también, hablamos de apostolado, hablamos de testimonio, ejemplo. Pero digo, pero ojo, porque a veces nos borramos.
Hemos de dar la cara, mostrarnos como cristianos, sin llamar la atención, como la cosa más normal del mundo. Escribía San José María en una carta del año 1932. Decía, no vamos al apostolado a recibir aplausos, sino dar la cara por la Iglesia cuando ser católico es difícil. Y a pasar ocultos cuando llamarse católicos es una moda. Claro, queremos servir a Dios en la Iglesia, no servirnos de ello. No es que está de moda ser católico, entonces soy católico. Que está de moda ser católico, soy uno más y me da igual. Pero doy la cara, evidentemente, cuando ser católico es difícil. Como los primeros cristianos. Se escribía San Pablo a los cristianos de Filipo. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor. O sea, calma que Dios actúa en ustedes. Dice, procedan en todo sin murmuraciones y sin discusiones. Así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como haces de luz en el mundo. Claro, y Dios quiere que la vida de cada cristiano sea eso, en medio de una generación, como la de San Pablo, extraviada y pervertida a veces, la haces de luz. Por eso que no te desanime que haya mucha cizaña. Sabemos que siempre habrá cizaña, lo dice el Evangelio. Que no te desanime pensar que, ¿cuánto falta? ¿Cuánto vamos a conseguir una mayoría? O que el mundo vaya por caminos que están lejos de Dios. Lo que nos pide es ser fieles, ser leales y salvar las almas de a una. Lealtad con Dios implica ir contracorriente. Cuando el ambiente es descreído, indiferente, sucio, nos vamos a asustar. ¿Acaso Dios no está con nosotros? Que nunca fue fácil ser leal a Dios. Puede haber burlas, malas caras. Y hay que abandonar los respetos humanos. Además que muchas veces el qué dirán está en la cabeza. Y debemos ser rebeldes, con garra, sin fallarle al Señor, leales. Y para eso hay que ser leales a Dios, en primer lugar en la oración. Rebeldes para mostrar con nuestra vida que vivimos cara a Dios, que confiamos en Él, que es posible otro tipo de vida, que estamos convencidos que para ser felices hay que vivir distinto a como vive la mayoría, sin camuflarnos, sin disimular, porque necesitan ese el contraste de nuestra vida, si no pensarán que no hay opción. San Pablo en Corinto. San Pablo llega a Corinto desde Atenas. Gran fracaso, después de un discurso espectacular que dio en el Areópago. Y empieza a predicar a los judíos, lo sacan corriendo. Y entonces descubre que Dios quiere que se dedique a los paganos. La cuestión es que en esa ciudad estará, que lo rechazó al principio, estará año y medio. Tendrá muchísimo éxito, le escribirá 2 cartas. Y el ambiente de Corinto no era el más propicio para la vida cristiana. Si me preguntaras a mí, San Pablo me hubiera preguntado, a ver, ¿qué ciudad te parece que puedo instalarme a predicar? Y la última que hubiera dicho era Corinto. ¿Por qué? Era una ciudad portuaria, donde confluía toda la corrupción del mundo antiguo. Imagínate que la ciudad estaba consagrada a la diosa Afrodita. La diosa de la fecundidad, como digo, está todo dicho. Y el Señor lo conforta a San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles cuenta que el Señor le dijo a Pablo en una visión, una noche, no temas, sigue predicando y no calles, yo estoy contigo, nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Bueno, pues no te dejes achicar por el ambiente. Tenemos la gracia de Dios para ir contracorriente.
sentir el orgullo de pertenecer a este resto con el que Dios quiere salvar el mundo. No te sientas un dinosaurio, sentite una adelantada. No te sientas un marciano extraterrestre, agradecé la fe que te hace una privilegiada. Lealtad con Dios. En primer lugar, lealtad con Dios en los momentos de crisis personales, que en mayor o menor medida toda persona tiene, de que se oscurece la fe, parece que se cae todo abajo, o sea, lo que fuera. Salir corriendo, abandonar la oración, la misa, la ley de Dios. No, pero si las crisis son el momento de reaccionar con lealtad. Como Nicodemo, que supo dar la cara en el momento más peliagudo del juicio del Sanedrín, cuando quieren matar a Jesús y a defenderlo al Señor. Como José de Arimatea, valientes que van a Pilatos a pedir el cuerpo del Señor después de muerto, porque no van a permitir que el cuerpo de Jesús muerto vaya a una tumba común. No como Pedro en casa de Caifás, la fatídica noche del Jueves Santo. Un rato antes, con una espada en mano, estaba dispuesto a pelearse con los soldados romanos para defender a Jesús. Ahora, en un fogón, podemos decir, tomando mate alrededor del fuego, ante una empleada que le dice, tú eres de ellos, niega a conocerlo 3 veces. Parece como que fuera más difícil ser leal en un ambiente distendido de un fogón que con una espada en la mano. Bueno, leales no por obligación, no por deber, sino por amor. Dios ha hecho tanto por mí. Voy a negarlo, voy a simular conocerlo, ser de los suyos. No puedo hacerle eso. Porque lo necesitamos, como Pedro en Cafarnaún. Señor, ¿a quién iremos? Porque la alternativa, fe, no son dos explicaciones alternativas. Es la alternativa del camino de salvación y vida eterna con la no respuesta, con la negación de la respuesta al sentido y al valor de la vida. Pues, Señor, ¿a quién iremos? Jesús, puedo entender más o menos, sufrir, sentirme frustrado, defraudado, avergonzado, lo que sea, pero tú tienes palabras de vida eterna. Lealtad con Dios, defenderlo, su verdad, su enseñanza. Hay un libro que les recomiendo a todas leer, que es Cómo defender la fe sin levantar la voz. Sí, sin discutir, sin enojarse. Porque no hace falta demostrar nada. Solo hace falta decir lo que crees, cómo ves el asunto, tu punto de vista. No hace falta que convenzas a nadie, no hace falta que lo acepten, solo que te respeten como vos los respetas a ellos. No es un deber externo, es una necesidad que sale del corazón. Es mucho más que defender un club de fútbol. Me hace gracia en algunos grupos, cuando de repente sale un hincha de Talleres a atacar a Belgrano y salen los de Belgrano a defender a Belgrano, o al revés. Claro, no es que a uno, yo tengo obligación de defender a mi club, no. A uno le sale. O sea, River es River. O sea, no reniego de él ni en que se haya ido la B. Digo, o tu facultad, no, porque tal facultad es. Y la persona de esa facultad, no, sale a defenderla, lógico. Pues es que sale de adentro, o tu familia. Por eso lealtad con Dios, lealtad con la Iglesia, es nuestra madre. Con la salvación y la santidad nos viene de la Iglesia. ¿Cómo vamos a avergonzarnos de ella? ¿Cómo no vamos a defenderla? A mostrar que la amamos, que no estamos avergonzados, sino orgullosos de pertenecer a ella.
a pesar de que haya miserias en nosotros que no apagan su santidad. Lealtad con el Papa, más allá de quien sea. Pedro, Lino, Clemente, o sea, los primeros papas, o León XIII, o Juan Pablo II, o Benedicto XVI, o Francisco, hijos leales, que defienden al Papa, también cuando no entienden cosas, pues somos leales. Cristianos leales, fieles. Decía que es de los mayores elogios que podría dirigirse a nosotros. Miserables, con defectos, pero leales. Estoy seguro que es lo que Dios más valora de nosotros. Es como el rey David. Tenemos defectos, caídas, limitaciones, pero queremos ser con toda el alma leales. Leales con Dios, leales con nuestras familias, leales con nuestro país, leales con nuestros compañeros, amigos. Vos sabés la Virgen Santísima, en Virgo Fidelis, que Virgen fiel, que nos ayude a ser leales, a crecer en esta virtud y a saber dar la cara con santo orgullo por nuestro Dios. Te decía que es de las cosas que además los demás necesitan, porque en ese contraste es como podrán descubrir la grandeza de Dios que también los busca a ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.